Alabanza por la paciencia misericordiosa de Dios. Bueno, la semana pasada estudiamos el Salmo 105. Y al igual que como fue con ese salmo, comienza este con una orden general de alabar a Dios por su nombre, Yahvé, Jehová. ¿Sí? Pero va a haber un contraste súper marcado, porque el capítulo anterior, el Salmo 105, nos mostró la historia de la redención de una manera positiva, ideal, ¿cierto? Pero este capítulo que vamos a estar viendo hoy nos recordará los hechos pecaminosos del pueblo del Éxodo. Y que a pesar del pecado del pueblo de Israel, Dios siempre mantuvo su fidelidad. Y vamos a ver algo muy importante. El salmista se identifica con el pecado del pueblo de Israel. Él bien podría decir como nos pasa a nosotros cuando leemos Éxodo y Números, esa ira que sentimos. Esta gente, ¿por qué no aprende? Esta gente, ¿por qué repite siempre los mismos pecados? Y sentimos esa ira contra ellos. Pues el salmista, cuando lee los pecados de ellos, él dice, ellos son mis padres. Se identifica con el pecado de los israelitas de Éxodo y de Jueces. Vamos a ver que mientras el Salmo 105 muestra las bondades hermosas de Dios, el Salmo 106 muestra la rebeldía y la ingratitud del ser humano. ¿Quién es el escritor de ese salmo? Es completamente desconocido, pero por haber algunas referencias al destierro, y ya que habla tanto en confesión congregacional, entonces los eruditos ubican este salmo en el periodo post-exílico, es decir, en el tiempo de Esdras y Nehemías, después de que los israelitas trataron de reconstruir Jerusalén. Bueno, vamos a distribuir esta enseñanza en 3 puntos. Vamos a ver el primer punto, introducción a la orden de alabar a Dios. Bueno, comencemos de una vez con el primer punto. Introducción a la orden de alabar a Dios. Bueno, Salmos 106, versículos del 1 al 7. Dice: alaben a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién contará las proezas de Yahvé? ¿Quién hará oír todas sus alabanzas? Dichosos los que guardan sus juicios y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de nosotros, oh Yahvé, por el agrado de tu pueblo. Redímenos con tu salvación, para que contemplemos el bien de tus elegidos y nos regocijemos en tu danza y nos gloriemos con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, cometimos transgresión e impiedad. Amén. Vamos a leer hasta esta partecita. Bueno, el Salmo comienza con el estribillo de la Biblia, esa frase cantada a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es? Alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los hechos maravillosos de Dios son innumerables, pero el salmista dice, las canciones que Dios se merece también son innumerables. En otras palabras, no existen nada con lo que podamos expresar que sea suficiente para contener todo lo bueno que ha sido Dios y todo lo bueno que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Versículo 3, entonces, qué dichosos son los que guardan en su corazón las cosas que Él ha hecho para poder practicar su palabra en todo tiempo. En el versículo 4, el salmista empieza a orar en plural y se incluye a Él y al pueblo. Y su oración es, trae a la memoria, Señor, a tu pueblo, a fin de salvarlo. Versículo 5. Para él, que Dios venga en rescate por los suyos, es una oportunidad para ver su buena voluntad a favor de sus escogidos y llegar a ponerse tan feliz y alegre que
se pone a danzar de alegría. Bueno, versículo 6. Y en el versículo 6 notamos ese cambio, ¿no? Los versículos del 1 al 5 es una introducción a la orden. Y esos versículos 6 y 7 ya él empieza a incluir una confesión de pecados. En esta confesión de pecados vamos a mirar en la introducción temas generales y ahorita vamos a mirar específicamente cuáles pecados son. Miremos versículos del 7 al 11. Dice: Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus proezas, no se acordaron de tus muchas bondades, sino que contendieron a la orilla de las aguas en el mar Rojo. No obstante, los libró por causa de su nombre, para hacer manifiesto su poderío. Reprendió al mar Rojo y se secó, y los guió por lo profundo como por un desierto. Los libró de la mano del adversario y los rescató del poder del opresor. Las aguas cubrieron a sus opresores y ni uno de ellos sobrevivió. Qué poético, qué hermoso, cómo resume la liberación que Dios les regaló de Egipto. Bueno, y eso también lo conecta con el capítulo anterior, porque el capítulo anterior, recordemos, ¿de qué habló? De las hazañas que hizo Dios en Egipto y cómo los liberó de allá. Pues en esta oportunidad él dice: nosotros como nuestros padres hemos pecado. La pregunta es, ¿cuáles padres? Pues entonces en estos versículos del 7 al 11 nos dice: los que salieron de Egipto, los que no vieron con fe todas las proezas que el Señor hizo, los que a pesar de haber visto tantas bondades seguían contendiendo contra Él, aquellos que a pesar de cómo ellos eran, el Señor los libró. ¿Y para qué los libró? Versículo 8, para darle a conocer al mundo entero su poder. Los hizo pasar por el mar Rojo en seco, los libró del alcance de los egipcios cuando quisieron ir a perseguirlos. Incluso cuando los egipcios se metieron al mar Rojo para ir detrás de ellos, Dios hizo volver sobre ellos las aguas del mar Rojo para matarlos. Así los liberó el Señor. Y en este primer punto vimos la orden de Dios de alabarlo incluye una confesión de pecados, identificándonos con el pecado de los antepasados del libro de Éxodo. Ahora, segundo punto, la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios en Números y en Jueces. La infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios en Números y en Jueces. Versículos 12 y 13. Entonces creyeron en sus palabras, entonaron alabanzas por sus obras gloriosas, pero se olvidaron pronto de Dios y no confiaron en su consejo. Hermanos y amigos, los israelitas, cuando vieron todo lo que Dios hizo en Egipto a favor de ellos, cómo Dios los sacó de Egipto y les abrió el mar, cuando salieron, ¿qué hicieron? Vemos en Éxodo 13 y 14, cantaron alabanzas. Recordamos cuando Miriam tomó su pandereta y danzó con las mujeres de Israel, cómo Moisés entonó el cántico de Moisés, el famoso cántico de liberación. Pero, ¿qué pasó? Muy pronto se olvidaron de él y no confiaron en su consejo. Olvidaron los portentos que había hecho Dios en Egipto y en el mar Rojo. Versículos 21 y 22 dice: se olvidaron de Dios que los había librado, del que había realizado actos de poder en Egipto, portentos en la tierra de Cam, formidables cosas en el mar Rojo. Les duró poquito su gratitud. Se olvidaron inmediatamente de la identidad de su libertador y de los hechos hermosos que hizo ese libertador por ellos. Y comienza la infidelidad. El versículo 14 es el encabezado de todos los pecados del pueblo de Israel. Dice: se desenfrenaron en sus concupiscencias en el desierto y provocaron a Dios en la soledad. Ese encabezado nos resume todos los pecados, que por cierto son 7.
7 pecados que cometieron los israelitas según el Salmo 106. 7 pecados que cometieron provocándole la ira a Dios en el desierto. Primer pecado, versículo 15. Dios les concedió lo que pidieron y envió saciedad a sus almas. ¿Se acuerdan de ese pecado? Cuando empezaron a renegar de que por qué no tenían carne para comer, de que tenían hambre, de que tenían sed, y Dios les mandó codornices, Dios les envió, les dio agua de una peña. Su primer pecado fue no estar contentos ni permanecer en sobriedad, sino quisieron ser saciados de sus apetitos y le reclamaron a Dios. Qué triste que hoy mucho pueblo de Dios esté reclamándole a Dios como si tuviera derecho y se comportan igual de aquellos israelitas que salieron de Egipto, de nuestros padres, cuando reclamaban a Dios comer hasta saciarse y Dios les dio lo que pidieron como juicio. Segundo pecado, versículo 16. Sintieron celos de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo de Yahvé. ¿Se acuerdan cuál pecado es este? La rebelión de Coré. Y a esa rebelión que Coré armó con algunos levitas renegados, se les unieron Datán y Abirán, 2 fulanos de la tribu de Rubén, que también hicieron huelga como un sindicato desde el pueblo mismo. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué los movía? Celos y envidia contra la posición de Moisés, y ellos querían tener su lugar. Ese fue el segundo pecado de ellos, y el campamento se dividió, armaron una conspiración contra Moisés y Aarón. ¿Y qué ocurrió? Ahorita vamos a mirar qué ocurrió. Tercer pecado que cometieron los israelitas en el desierto, versículo 19. Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. ¡Wow! Primer pecado, pedir saciar sus apetitos carnales. Segundo pecado, celos y complot contra Moisés y Aarón. Tercer pecado, hicieron una representación visible del Dios invisible, rebajando a Dios que los había sacado de Egipto, a ese Dios que derrotó a los dioses egipcios, y lo rebajaron a una vaca, a un buey, a un toro, ridiculizando la imagen infinita de Dios. Por eso es que Dios detesta la idolatría, porque ninguna imagen puede contener todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer. Cuarto pecado, versículo 24, dice: tuvieron en poco la tierra deseable y no creyeron en su palabra. El cuarto pecado es ellos, cuando vieron la tierra prometida, que era muy difícil de conquistar, no creyeron a su palabra y despreciaron en su corazón la tierra que fluye leche y miel. Los cánticos de gratitud y de fe que habían cantado quedaron en el olvido por su ingratitud y por su incredulidad. Quinto pecado, versículo 25. Sino que murmuraron en sus tiendas y no prestaron atención a la voz de Yahvé. El quinto pecado de los israelitas: se entregaron a la murmuración en sus casas en vez de prestar atención a la voz de Dios. Sexto pecado, versículo 28. Porque se adhirieron a los ídolos de Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Se adhirieron a dioses falsos, a los sacrificados, a los ídolos. Hermanos, estas palabras siguen vigentes para la iglesia del Señor. Es verdad que contamos con una libertad cristiana por el sacrificio de Cristo, y ya no estamos sujetos a leyes ceremoniales, ni rituales, ni de purezas externas, ni prohibiciones de comidas, ni demás cosas. Pero Corintios 10:21 dice: no pueden beber la copa de nuestro Señor y la copa de los espíritus malignos,
no pueden participar de la mesa de nuestro Señor y de la mesa de los espíritus malignos. ¿O acaso provocaremos a celos a nuestro Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? Hermanos, Dios es celoso. Y aunque tenemos libertad de hacer muchas cosas, no todo nos conviene, no todo nos edifica. Y hay cosas que pueden provocar los celos a Dios, como acá los israelitas en Baal-peor, que se unieron con mujeres impías, que acudieron a comidas sacrificadas a ídolos y acudieron a adorar a través de prostitución ritual a los dioses muertos. Y ahora, séptimo pecado de los israelitas. Versículos 32 y 33. Dice: luego lo provocaron a ira en las aguas de Meriba, y a Moisés le fue mal por causa de ellos, porque hicieron que su espíritu se amargara y habló precipitadamente con sus labios. Ay, hermanos, los israelitas, nuestros padres, volvieron a irar a Dios en Meriba, al punto de que le fueron piedra de tropiezo al mismo Moisés, y ni siquiera Moisés pudo huir de este pecado que le provocaron cometer. ¿Qué? Fue precipitado con sus palabras. Dios le dio una orden: habla de la roca. Y Moisés dice: ¿acaso nosotros tenemos que darles de beber? Y golpeó la peña. Lo hicieron explotar. Ya lo tenían harto humanamente a Moisés. Esos son los 7 pecados que el salmista habla de los israelitas en el libro de Números. Ahora, ¿cómo es la intervención de Dios? Versículos 17 y 18. Dice: se abrió la tierra y tragó a Datán, cubrió a la compañía de Abiram. Fuego ardió en sus tiendas y una llama quemó a los inicuos. Dios tuvo que intervenir para abrir la tierra debajo de los que estaban armando el complot contra Moisés y a Aarón, y envió fuego para devorar a los inicuos. Versículo 23. Él dijo que hubiera acabado con ellos de no haberse interpuesto Moisés su escogido, que se puso en la brecha delante de él y contuvo su ira para que no los exterminara. Hermanos y amigos, si no hubiera intercedido Moisés, la justa ira de Dios no se habría contenido. Aquí estamos viendo cómo Dios interviene, cómo Dios en su bondad los liberta, y por su ingratitud pecan, y Dios, como buen padre y juez justo que es, tiene que disciplinar y castigar al culpable. Entonces Dios reacciona contra el pecado del pueblo. Versículo 27 dice: y esparcir su descendencia entre los pueblos y para exterminarlos en los países. Dios los arrojó por las naciones para exterminarlos en los países. Versículo 29. Lo provocaron a ira con sus actos, y con sus ídolos lo provocaron a celos. Arreció sobre ellos la mortandad súbita. Los celos de Dios trajeron muerte súbita. Quién sabe, plagas, enfermedad, como sea, mucha gente murió hasta que toda la generación que salió de Egipto en el Éxodo se quedó en el desierto muerto, a excepción solamente de Josué y de Caleb. Versículos 30 y 31. Entonces se levantó Fineas y oró, y se detuvo la mortandad, y le fue considerado por justificación por las generaciones y para siempre. No todos tenían un corazón desviado en este pueblo, pues Fineas se levantó para orar y detener la mortandad. ¿Se acuerdan? Cuando él vio cómo unos israelitas se juntaban con mujeres impías, prostitutas de Madián, Fineas se enojó, tomó una lanza y mató a esa pareja de inicuos. Cuando Fineas hizo eso, lo hizo movido por un celo por el tabernáculo. Dios, cuando vio la reacción de Fineas de defender la pureza de la iglesia de Dios, Dios entonces bendijo a Fineas. Démonos cuenta, hermanos y amigos, que Dios intervino 3 ocasiones a través del perdón. Pero en las 3 ocasiones, por ejemplo, en la primera, Dios los perdonó por amor de su nombre, por la honra de su nombre.
En la cuarta ocasión Dios perdonó porque Moisés intercedió. Y en la sexta ocasión Dios perdonó por el celo de Fines. O sea que de 7 pecados solamente vemos el perdón de Dios en 3 ocasiones. Las otras ocasiones lo vemos interviniendo, actuando y disciplinando. Eso nos deja ver, hermanos, que Dios es soberano al perdonar. Y Dios es soberano en escoger cómo perdona. Nosotros no somos quienes para negar el perdón a nadie, ni tampoco para limitar a Dios cómo debe perdonar a las personas. Pero eso sí, Dios es soberano en dar perdón a cada quien, en castigarlo o disciplinarlo como a Él le parezca. Amén. Ahora, esto que acabamos de ver fue la generación de Números, de Éxodo y Números. Ahí vimos la infidelidad de Israel en Números y la fidelidad de Dios en Números. Ahora en el libro de Jueces, podría decir que es el 8º pecado de los israelitas. Miremos versículos 34 al 39. Dice: no acabaron con los pueblos que Yahvé les había dicho, sino que se mezclaron con esos pueblos y aprendieron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y estos llegaron a hacerles un tropiezo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los espíritus malignos y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron con sus actos y se prostituyeron con sus costumbres. Hermanos, la generación subsiguiente de la de Josué pecó con el hecho de no haber acabado con los pueblos que Dios les había ordenado exterminar. Eran pueblos que merecían ser borrados del mapa porque eran personas con unas costumbres abominables, horribles, inhumanas, cosas asquerosas. Por ejemplo, quemar a sus bebés en fuego. Eso es un acto repugnante. Y el pueblo de Israel, en vez de acabar con estas naciones, lo que hicieron fue mezclarse con ellos y aprender sus costumbres. Inclusive rindieron culto a sus dioses. Llegaron a remedar el sacrificio de niños también. En la arqueología de Jerusalén se han descubierto millones, cientos de miles entonces, de cadáveres de bebés bajo tierra. En pocas palabras, se prostituyeron con sus actos pecaminosos. Ahora, ¿cómo Dios actuó en esta oportunidad? Versículos 40 al 46 dice: por lo cual la ira de Yahvé se encendió contra su pueblo y rechazó a su heredad. Los entregó en manos de los pueblos y los que los aborrecían se enseñorearon de ellos. Fueron subyugados por sus adversarios y esclavizados bajo su dominio. Muchas veces los libró, pero ellos lo provocaron a ira con sus pensamientos y fueron humillados debido a su iniquidad. 44. Con todo, Él vio sus angustias y prestó atención a su clamor. Se acordó de su pacto y tuvo misericordia de ellos. Los condujo conforme a su gran bondad. Les concedió hallar favor ante todos los que los tenían cautivos. Frente a todo esto, Dios actuó entregándolos en manos de pueblos que los odiaban y que terminaron esclavizándolos. Eso lo podemos ver con los mesopotámicos en Jueces, Moab, Edom, Madián y etc. Muchas veces Dios vino en su ayuda. Claro, les envió jueces, les envió a Saúl, les envió a David, les envió al profeta Elías, profeta Eliseo, pero ellos lo seguían provocando a ira, aún con sus pensamientos. De todas formas, Dios vio sus angustias, Dios atendió su clamor, Dios se acordó del pacto que había hecho, Dios los seguía conduciendo con bondad. Cuando estaban cautivos, les concedió gracia frente a los que los tenían esclavizados. Hermanos, qué impresión. Vemos un pueblo infiel, y un Dios perdonando y perdonando. Eso sí, el perdón de Dios no anula la justicia de Dios, porque hemos visto disciplina de Dios, hemos visto fuego, tierra abriéndose,
hemos visto plagas, hemos visto muchas cosas acá, que Dios los arrojó a las naciones, en fin, pero siempre perdonaba. Ahí vemos la misericordiosa paciencia de Dios, un motivo por el cual alabarlo y un motivo por el cual confesar nuestros pecados, porque así como nuestros antepasados eran, así también nosotros somos, no somos mejores. Tercer punto, petición final, versículos 47 y 48. Dice: rescátanos, oh Yahvé Dios, y reúnenos de entre las naciones, para que confesemos tu santo nombre, para gloriarnos en tu heredad. Bendito es Yahvé, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén y amén. Hermanos, algunos ven el Salmo 105 y el 106 como una unidad y se parecen mucho. Terminan hasta con este solemne amén y amén, lo cual es muy poco usual en la Biblia. Termina haciendo una petición el salmista. Primero invita o ordena a todos a alabarlo. Luego confiesa los pecados y recuerda los pecados desde Éxodo, Números, Jueces y demás. Y ahora hace una petición: rescátanos reuniéndonos para confesar tu nombre y gloriarnos en tus promesas. Este es nuestro Dios, hermanos, el Dios de Israel, bendito eternamente. Amén. Esto nos enseña que el salmista tenía una esperanza, ya que Dios los ha perdonado tantas veces, puede volver a tener misericordia de nosotros. Él dice, como nuestros padres, nosotros también pecamos. Pero mira todos estos momentos, cómo tu ira justa se encendió y perdonaste. Puedes seguir perdonando. Hermanos, la iglesia seguimos pasando por pecados. Y si no creen, lean la Biblia del Nuevo Testamento, lean Corintios, lean Gálatas. Iglesias conformadas por personas comunes y corrientes como usted y como yo, que seguían muchas veces practicando y albergando pecados. La iglesia seguimos comportándonos muchas veces como nuestros padres, porque la iglesia es el Israel de Dios. Ese Israel murmurador, rebelde, ingrato, incrédulo, sigue estando en nuestras iglesias porque somos usted y somos yo. La iglesia pasamos por pecado, pero ¿qué hizo el salmista? El salmista no desechó a su pueblo, no dijo me voy a ir de este país, me voy a ir a otro país, me voy a ir a otro pueblo, ya no quiero ser más un israelita, me voy a cambiar de iglesia porque esta iglesia ha fallado o no ha llenado mis expectativas. Realmente la oración del salmista fue en plural: rescátanos. ¿Oramos por los hermanos de nuestra iglesia? Pues hermanos y amigos, el Señor ha oído la petición que este salmista hizo. Rescátanos y reúnenos. Claro, el Señor Jesús vino, Dios en persona, la palabra hecha carne, para rescatar al pueblo que estaba esclavo y volverlo libre. Ese pueblo que estamos dispersos por las naciones, pero que en realidad somos uno. Y este pueblo decimos amén y amén.